Bien, 17 días nos separan de la elección general. Ya en el día de hoy tendremos debate de la ciudad de Buenos Aires. Este domingo el primer debate presidencial obligatorio. Vamos a ver de cómo viene esta campaña, cómo ve transcurriendo estos días el diputado Fernando Iglesias, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Iglesias, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Leonora? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Un gusto estar acá. estar acá. Bueno, ¿cómo ve la campaña hasta ahora? Bueno, me parece que a partir del resultado de las PASO, de ahí en adelante, ha habido toda una serie de signos muy claros, favorables a Juntos por el Cambio, ¿no? Hay una voluntad muy clara que se expresa en la participación masiva en las marchas del Sí se puede, que van a terminar el 19 de octubre en el Obelisco y va a ser una cita importante. Y algunos resultados electorales que muestran, como el de Mendoza, para poner un ejemplo bien concreto, demuestran un electorado fluctuante, o sea, un núcleo duro que vota al kirchnerismo y que siempre votó al kirchnerismo, un núcleo duro que nos vota a nosotros, pero en el medio un electorado que en las PASO, quizás pensando que no se jugaba demasiado, se volcó para un lado con el voto castigo que terminó castigando al país y que ahora parece estar reflexionando su voto por excelentes razones, porque los muchachos se sintieron ganadores y se empezaron a sacar la careta y eso asustó a mucha gente y me alegro porque esa es la verdad. Ahora, también en Juntos por el Cambio se han llevado adelante o se han tomado una serie de acciones por fuera del ámbito económico que también demuestran o muestran una parte o una ideología, digo, de Juntos por el Cambio, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la ley mentira, en donde usted estuvo presente en este anuncio, que Alberto Fernández dijo: esto para mí es claramente inconstitucional. Bueno, para empezar, no es una ley mentira, es una ley contra la mentira. En la Argentina, cosa que no pasa en casi ningún país serio, alguien que es acusado puede ir cuando va a juicio puede presentarse, declarar y mentir impunemente sin ningún tipo de sanción. Eso no es, la verdad es que es muy claro. La frase típica que escuchamos en las series de televisión es: usted tiene derecho a permanecer callado, pero lo que diga puede ser usado en su contra. Es decir, el derecho constitucional es a no declarar contra sí mismo. Y está bien, desde luego que está muy bien y es mandatorio en la Constitución. Pero no declarar contra sí mismo quiere decir no declarar. No es que yo, como no puedo declarar contra mí mismo, voy y le miento al juez y eso no tiene sanción. Y no me parece raro que Alberto Fernández, que fue el que firmó el decreto de intervención del INDEC, porque era él el jefe de gabinete y está su firma, es decir, la mayor mentira de la historia argentina, una mentira mentira estatal, la mentira como política de Estado, quien sancionó eso, que esté en contra y que quiera seguir garantizando el derecho del acusado a mentir. Eso es una aberración que queremos quitar porque creemos en la verdad. Ahora, quienes están en contra de esto dicen, bueno, en la Argentina siempre primó el principio de nadie tiene la obligación de declarar en su contra, ¿no? Y que esto está avalado por la Constitución, por eso muchos dicen, bueno, realmente esto es inconstitucional. Una cosa es no declarar en su contra, ese derecho se mantiene, vos podés no declarar, te acusan, vos no declarás y conservás el derecho que te consagra la Constitución. Lo que no podés es ir y mentir en la declaración, que es otra cosa completamente diferente a no declarar en tu contra. Ustedes lo que dicen es, bueno, está la opción de decir no declaro. Obviamente, como existe en todos los países, en Estados Unidos, pero en la absoluta mayoría de los países europeos es lo mismo. Usted tiene derecho a permanecer callado porque es más, la frase ritual con la que la policía arresta es esa. Usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Por lo tanto, tiene derecho a permanecer callado, pero eso no le da el derecho a mentir. Y repito, nosotros creemos en la verdad y creo que hay mucha gente que permanentemente ha vivido en la mentira y cree en la mentira como una forma de política. Ahora, otra de las cuestiones que trajo mucha controversia, de la cual se habló mucho durante también esta semana, fue el llamado control poblacional, el pedido del documento en los trenes, que en realidad es más bien como una ampliación, porque ya se podía pedir, las fuerzas policiales podían pedir el documento nacional de identidad, y a partir de esto lo que sucedió con Victoria Donda protegiendo o ayudando a un vendedor ambulante, un chico que resultó que tenía 11 causas, 2 pedidos de captura, entre otras cosas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto y esta controversia? ¿Por qué se genera semejante controversia en la Argentina?
Y en la Argentina se genera esa controversia porque durante mucho tiempo toda la política judicial estuvo orientada a la protección del delincuente, no a la protección de la víctima. Entonces, toda medida, existe esta confusión permanente entre orden, y cuando digo orden democrático, orden republicano, y represión y fascismo. Eso es una locura. El kirchnerismo, y nosotros logramos bajar índices concretos como por ejemplo índice de secuestros o índice de homicidios, que es muy difícil de ocultar. Hemos obtenido resultados mayores, una reducción mayor al 20% en un periodo de tiempo relativamente corto, y eso es porque una política activa encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en este sentido. Yo creo que la mayor parte, además es una opinión de gente que no, la mayor parte de los pobres que son honestos. La excepción es una pequeña minoría de delincuentes que justifican, gente como Kicillof, que dice, bueno, aumentó la droga porque toda la gente no tiene para... Cuando no tiene trabajo, entonces sale a se pone vender droga. Bueno, este chico que no quería estigmatizar a los pobres, que era contarlo, yo no creo que se estigmatiza a nadie porque te cuente como pobre, no es una indignidad ser pobre, es una situación concreta, social concreta y provisoria, como bien dice Toti Flores. Yo no soy pobre, yo estoy pobre o fui pobre, pero puedo salir. Este chico que no quería estigmatizar contando a los pobres, después dice que los que se quedan sin trabajo venden droga. Pero quiero volver al tema de los documentos, porque es muy interesante el caso del chico que defendió la diputada Donda con una obstrucción a la justicia muy evidente. Era un chico que tenía 11 pedidos de captura y que si hubiéramos tenido una legislación penal como la que nosotros propusimos desde el principio y diputados como Donda obstaculizaron, ese chico, la primera vez que hubiera cometido un delito o la segunda, hubiera sido detenido, llevado ante las autoridades, y esa carrera en el delito, en donde siempre cada paso es peor y más peligroso, se hubiera detenido, es decir, se lo hubiera protegido. La verdadera forma de protección es esa y no la impunidad, que es lo que ellos proponen. Ahora, ¿puede un diputado ahí mismo decir, bueno, yo soy abogado? No, bueno, está inhabilitado, o sea, está claro que la licencia para actuar como... Bueno, pero son las... Digo, hemos tenido una presidenta de la Nación que todavía tenemos serias dudas con respecto a su calidad de abogada. Lo de Donda... Bueno, Donda empezó su... Eso ya quedó saldado. No ha quedado lo de Cristina. saldado. No ha quedado saldado, realmente no ha quedado ¿Por saldado. qué no? ¿Por qué no? Porque no ha presentado una prueba contundente. Lo que ha presentado son una serie de certificados, no ha ejercido nunca la profesión, no ha ganado, digo, la presidenta de la Nación declarando en una universidad americana, creo que fue Harvard, que ella el dinero lo había hecho por una abogada exitosa, cuando en su vida había pedido la matrícula y nunca había actuado como profesional. Me parece que forma parte de esta política de la mentira, de lo que hablábamos del principio, ¿no? Los muchachos mienten inclusive cuando no es necesario, como cuando, por ejemplo, hablan de 5 millones de pobres. La verdad que no aumentamos en 5 millones de pobres. 5 millones de pobres, dice Alberto Fernández, más, dice que aumentamos. 5 millones de pobres en una población de 44 es un 11 puntos más de pobreza. Nosotros admitimos la dificultad, admitimos que no la pudimos y que aumentó disminuir, también, ¿no? Sí, y que aumentó, sí, pero no 5 millones, es como más que quintuplicar la cifra real. Digo, mienten hasta cuando podrían decir la verdad estos muchachos, están hechos así. Ahora, estar discutiendo también de números de pobreza no es bueno ni de un lado ni del otro. Digo, lo mejor es accionar al respecto. No, yo creo que yo no coincido con vos. Yo creo que discutir el número y ver las causas es lo fundamental. No, bueno, pero el número hoy ya por suerte no se discute porque está el INDEC. Bueno, discuten, los muchachos discuten, porque después cuando uno le dice, sí, 35, pero la primera medición que hicimos nosotros fue 32,2. Nos hacemos cargo de estos 3 puntos. De los 32 puntos, ¿quién se hace cargo? De los 32 puntos de pobreza que fue la primera medición. 30, y algo dicen ellos que dejaron. Claro, pero está ahí la cuestión. Digo, estar discutiendo estos 3 puntos son tuyos, estos 3 puntos son míos. Detrás de esos 3 puntos hay personas, hay historias. Hay personas y hay historias. Y hay políticas públicas que se tienen que llevar adelante para cambiar esa historia, ¿no? Eso está claro. Y también está claro que una medición de 35
ellos lograron su mejor éxito, o lo ponen como un éxito, ese 30% del que hablan ellos, y hablan de un aumento del 5%, ese 30% era un 30% drogado con políticas públicas que no eran sustentables en el tiempo, porque era un 30% con 7% de déficit fiscal. Poner el déficit fiscal en el 1, en el déficit primario por lo menos, en el 1%, estaba en 5, y decime cuántos pobres tenías si tenías 30%. Con las tarifas que pagaban una décima parte de la energía, y por lo tanto con vaca muerta parada y con cortes en todo el país que se iban incrementando todos los años. Poné las tarifas en su verdadero nivel, como ha tenido que hacer este gobierno, y contamos de nuevo los pobres del 30%, con un atraso cambiario que era muy similar al de la convertibilidad. El atraso cambiario que dejaron era básicamente 73 contra 68, da el índice del tipo de cambio multilateral real, casi el mismo atraso cambiario. Sacar el atraso cambiario y después me contar si es 30. Entonces, nosotros nos hacemos cargo, nosotros creíamos que íbamos a estar mucho mejor, nos hacemos cargo de eso como un fracaso del gobierno y un fracaso a corregir en una próxima gestión, pero ellos que se hagan cargo de que su 30% venía con toda una serie de bombas de tiempo que tuvimos que pagar nosotros. ¿Es cierto que internamente se está discutiendo la posibilidad de restringir los planes sociales? Sí, hay una discusión desde hace mucho tiempo, una discusión que es razonable y donde yo creo que ambas partes tienen razón. Yo estoy de acuerdo con Pichetto, Patricia Bullrich, que dice que tienen que ser planes temporarios. Mi convicción es que tienen que ser planes condicionados a la aceptación de trabajo. O sea, vos tenés un plan, pero si yo te ofrezco un trabajo, vos lo tenés que agarrar sí o sí. Y si no, al otro día te quedaste sin plan. Eso tiene que ser claro y me parece que hay situaciones. ¿Sabes? Digo, yo estuve hace poco en... ¿Esa sería la forma de restricción que están hablando, que están viendo? No, bueno, es una de las propuestas que hay, ¿no? Es una de las propuestas que hay. Yo creo que tiene que cambiar la política social y tiene que conciliar mejor la necesidad de un país que está en una situación social difícil y con dificultades de creación de empleo, con una realidad de que no puede ser que eso sea una excusa para fomentar vagancia. Y me parece que lo que han hecho ellos es eso, es romper una cultura del trabajo que era muy fuerte en la Argentina, y no hablo solamente de los inmigrantes europeos de mi familia, hablo de una cultura fuerte también en el interior del habitante de las provincias que se venía a Buenos Aires a trabajar en una fábrica. Eso lo rompieron ellos y hay que reconstituirlo. Y yo sé que hay mucho malestar en eso. Digo también de la parte de Carolina Stanley, que este gobierno... Así está dividida en las aguas de hoy, digo, Pichetto, Patricia Bullrich por un lado, Carolina Stanley por el otro. Comentarios que haces vos, sos periodista, me parece bien que hagas esos comentarios, no me pongas a mí a comentar eso. Ah, muy bien, pero lo acaba de decir. No, bueno, de parte de la gestión, ¿no? Sí, de cómo se hizo la gestión. También es cierto que pasamos 4 años, y 4 años en los cuales hablan mucho de hambre los muchachos, pero no hubo saqueos. Y no hubo muertos. Y en la Argentina de ellos, que gobernaban ellos, hubo saqueos y hubo muertos. Yo me acuerdo... Bueno, pero no hace falta que haya saqueos y muertos para que uno sepa que existe el hambre en la Argentina. A ver, ahora entro en ese tema. Yo lo que quiero decir es que de la parte de la gestión, de cómo se hizo, y yo creo que es una gestión que tiene que ser mejorada y cambiada en algunos ejes, y estoy de acuerdo con la crítica, también digo, este gobierno no tuvo saqueos y no tuvo muertos. Y ellos tuvieron saqueos y muertos, y el día en que hubo muertos, estoy hablando del 2013 y del vergonzoso festejo de la democracia, de los 30 años de democracia del año 2013, día 10 de diciembre, hubo 9 muertos a la mañana en la Argentina, y a la tarde estaba Cristina Kirchner con una murga y con Moria Kazán festejando en un acto indigno. Eso me parece que es una vergüenza, y me parece que se evitó con esta política que quizás fue muy laxa, pero también evitó otros problemas muy graves, ¿no? Ahora, acaba de presentar Alberto Fernández esta semana un plan de lucha contra el hambre. Y entre ellos, entre los diferentes puntos en los cuales mencionan, hablan de una suerte de plan empalme para los planes sociales, también un consenso entre sindicatos, Iglesia, que estuvo allí presente, con el presidente de Cáritas, bueno, privados, con empresarios, y tratar de lograr ciertos puntos. ¿Qué opinión tiene de esto? La primera es que Alberto Fernández hace campaña sacándose fotos. Y hace campaña sacándose fotos con todas las corporaciones argentinas, los sindicatos corporativos, la parte más corporativa del empresariado argentino y la Iglesia Católica, que también, bueno, ya vimos esa película, ya vimos. Eso fue el diálogo argentino el año 2002, eso parió el gobierno de Dualde y las políticas de Dualde.
el récord de pobreza, de indigencia y de desocupación de la Argentina es del año 2002, ministro Roberto Labaña, presidente Eduardo Duhalde, 57,5, 21%, 21,5%. Eso fue lo que alumbró los que ahora son sensibles sociales. Ahora, bueno, yo quiero que Alberto... venía también del 2001, ¿no? ¿Perdón? Digo, venía del 2001. En el 2001 la pobreza llegó al 38%. En octubre, última medición de la Alianza, en octubre del 2002, un año después, 57%. Es un aumento de 19 puntos sobre 38, es un 50% de aumento que en países donde no hay peronismo se obtiene solamente con terremotos y con tsunamis. Claro. Entonces, estos muchachos que ahora se hacen los sensibles sociales, hablo de Mendiguren, de Camaño, de todo este equipo que ahora está en gran parte, algunos, no todos, me alegro que Camaño no esté. Camaño está con Labaña, claro. Sí, con Alberto, tiene que primero explicar eso, porque son muy sensibles sociales. Pero ¿sabes lo que pasa, Eleonora? Cuando este gobierno le quitó el IVA a los alimentos y subió el mínimo no imponible de ganancias y lo puso por decreto como una emergencia, salió inmediatamente Alberto con los gobernadores a decir que no era posible, que eso no se podía financiar. Los gobernadores que nosotros recibimos en déficit y que ahora están en superávit, le dijeron al presidente de la Nación, nosotros no vamos a poner nada, que lo ponga el gato. Le pido un minuto nada más porque está el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en nuestro móvil. En minutos nada más comienza, que estamos hablando del debate. El domingo tendremos el primer debate presidencial obligatorio. Hoy debate en la ciudad, que si bien no es obligatorio, también es muy importante. Recién dijo algo interesante Larreta, que es... Bueno, en la ciudad siempre es en segunda vuelta. ¿No se tienen fe a ganar en primera vuelta? Eso lo tiene que decidir la gente. Me parece que la ciudad es un excelente ejemplo de lo que queremos hacer con el país y por qué necesitamos más mandatos. Porque también al final del primer mandato de Mauricio no estaba muy claro qué es lo que se estaba haciendo en la ciudad, había muchas críticas. Hoy, después de 12 años, se ve muy claro. Y es interesante eso, porque antes que nosotros hubo una opción política muy parecida a la que se propone hoy. Es decir, un progre apoyado por el kirchnerismo. En aquel momento era Aníbal Ibarra, ¿sí? Apoyado por Néstor Kirchner, que le había ganado a Mauricio y que gobernó, era la ciudad de Cromañón, ¿no? Yo entiendo que los chicos de 16, 18 años que no se acuerdan cómo era la ciudad en aquella época puedan votar a alguien como Lamens, el rey de los cheques voladores de San Lorenzo. Pero me parece que las personas que hemos visto lo que ha cambiado la ciudad y lo que ha cambiado el espacio público, la apuesta enorme que se ha hecho en la ciudad para la obra pública que no se ve, que primero evitó las inundaciones y después permitió los viaductos, lo que se ha hecho en todo sentido, tanto desde vivienda para la clase media como transformar las villas en barrios. Me parece que nosotros recibimos una ciudad con situaciones de seguridad horribles, con 6.000 efectivos de la Policía Federal, hoy tenemos una policía autónoma, tenemos el triple de efectivos, hay presencia policial, han bajado todos los índices, hay mucho para hacer todavía, pero el cambio en estos 12 años ha sido enorme y es el cambio que necesitamos tiempo para llevar adelante en el país. Ahora lo llevo al debate presidencial, al nacional. Claro. ¿Es importante un debate? ¿Por qué es importante? Mirá, es tan importante que yo presenté un proyecto de ley que los muchachos no quisieron tratar para que debatieran también los vicepresidentes, ¿no? Porque sería muy interesante verla a Cristina debatiendo con Pichetto, por ejemplo. Y los muchachos a Cristina parece que no le dio el cuero, a Perón le dio el cuero y le tapó la boca a Lanuse, pero a Cristina no le dio el cuero. Y eso me parece que es muy importante. Me parece que esto de tener escondida a Cristina es algo que no hay que dejar pasar, ¿no? Hoy cuando sale Alberto Fernández a aclarar que él va a designar su propio gabinete... Bueno, justamente esa va a ser mi última pregunta. Dijo, va a tener cero injerencia Cristina en mi gabinete, Alberto. Bueno, yo le diría dos cosas a Alberto. Digo, vos te imaginás a Macri diciendo, Pichetto no va a tener ninguna injerencia. Digo, todo el mundo se reiría, todo el mundo da por descontado que el que toma la decisión es Macri. Si él tiene que salir a aclararlo, me parece muy claro. Y es muy raro pensar que le van a dejar elegir autónomamente todo su gabinete cuando no le dejaron poner un candidato en las listas. Pero además, me pregunto cuál es la garantía, porque yo me acuerdo, Alberto le dice en una entrevista a mi amiga Beatriz Arlo, le dice, no, vos quedate tranquila porque yo voy a garantizar que solo haya honestos en mi gabinete. Último gabinete del que él fue jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete es el jefe de gabinete de ministros. ¿Quiénes eran los ministros del último gabinete del cual él fue jefe? Economía, vudú.
un honesto de acá a la China. Interior, Aníbal Fernández, otro muchacho honestísimo. En planificación, Julio Devido, otro reconocido campeón de la honestidad, y secretarios de Devido eran Bolsito López, el que revoleaba bolsos, y Jaime, el de los trenes y de 11. Digo, eso es la honestidad que Alberto va a garantizar. La verdad que no me cuesta elegir entre los gabinetes en los cuales Cristina tiene injerencia y los que tiene Alberto Fernández cuando lo dejan solo. Diputado Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Elena.